Seguimos en esta jornada informativa sobre el NASH Day, ahora en el 2021, y con nosotros están nada más y nada menos que las doctoras Laura Ladrón de Guevara y la doctora Graciela Torres. Y bueno, doctoras, ¿cómo nos fue? La pregunta del millón, ¿cómo nos fue en cuanto a las personas que padecen esta enfermedad ahora con el COVID-19? Muy terrible. Esa es una excelente pregunta, Aldo, porque vimos nosotros aquí la experiencia que tuvimos. Quiero comentar que tanto la doctora Torres como yo estuvimos ahora sí que en la batalla, en el frente de la batalla. Nos tocó participar en el cuidado de pacientes de COVID y tuvimos esa impresión que vimos y a nivel que ya se plasmó en los análisis, sobre todo en la UNAM, de que cómo las personas que tenían obesidad, diabetes, hipertensión, les iba peor, sobre todo cuando tenían las enzimas hepáticas elevadas a su llegada. Esto también viene en correlación a que recientemente estuve en el mes de mayo participando en línea en el Congreso de la Sociedad Americana de Gastroenterología. Ellos siempre tienen su congreso en el mes de mayo y es uno de los foros más importantes a nivel mundial que se expone de experiencia. Y allí tuvieron una sesión que se llama COVID y el hígado. Y allí residentes, porque esto es muy importante decir que médicos muy jóvenes, porque los médicos mayores obviamente estaban todos resguardados, estuvieron analizando qué es lo que estaba pasando y vieron que todos los pacientes que entraban con elevación de enzimas hepáticas tenían un peor pronóstico y esto se asociaba a la mortalidad de los pacientes. También se dieron cuenta que pacientes que tenían alteraciones hepáticas presentaban fallas hepáticas agudas, que bueno, tienen ahí sus criterios, ¿verdad? Y estos pacientes pues no se podían trasplantar en un momento dado porque pues no se podía trasplantar porque no había donaciones de órganos y muchos fallecieron. Entonces realmente nos damos cuenta que cada vez es más importante reconocer que esta enfermedad es una epidemia mundial, es una epidemia local, es nuestra epidemia como mexicanos y que necesitamos hacer algo con respecto a ello. Pues sí, yo considero que todo este tiempo que estuvo, la verdad, nosotros seguimos vigentes, los pacientes estaban muy preocupados y más porque se estuvo deteniendo un poquito la parte de vigilancia de su enfermedad, no podíamos estarnos moviendo, pero sí fue muy importante ver cómo los pacientes, y algo es, por ejemplo, cómo los pacientes entraban y tenían pruebas de alteración de la función hepática, pero también el COVID causa un impacto a nivel hepático, entonces esto aumentaba en pacientes con una enfermedad hepática, ya una enfermedad grasa del hígado. El COVID viene y entonces esto incrementaba todavía el pronóstico de los pacientes. Entonces, la verdad es que los pacientes estuvieron en México. Yo creo que eso fue uno de los factores porque pues tenemos mucha población enferma con esto. Entonces, sí se detuvo mucho el seguimiento de los pacientes pues por la contingencia. Ahora, esto es bien importante porque ustedes están hablando desde la primera línea, no están hablando a partir de la lejanía, ¿no? Desde las gradas, no estaban viendo el partido, eran parte del mismo. Lo impactante aquí son dos cosas. Una, ¿qué está haciendo el sector salud a nivel gobierno? Pues justo para empezar a difundir la gravedad de una enfermedad como estas, donde 4 de cada 10 mexicanos aproximadamente están enfermos de esto. Sí, sobre todo porque cuando uno analiza la mortalidad de nuestro país nos damos cuenta que aparte del COVID, porque ese es un renglón aparte, la cuarta causa de mortalidad son las enfermedades hepáticas. El gobierno está haciendo cosas, sí, creo que el COVID desgraciadamente tomó presupuesto como de la atención durante todo un año, pero en este momento todo lo que es sector salud está volviendo su vista hacia los pacientes que quedaron desprotegidos. No solamente, digamos, de los enfermos hepáticos, porque son unos enfermos importantes, pero aquellos enfermos que tienen problemas de cáncer, aquellos enfermos que tienen problemas cardiovasculares y diabetes. Hay un estudio muy interesante que también estuve leyendo esto en relación al cáncer, sobre todo el cáncer de hígado,
que desgraciadamente se dejó de hacer escrutinio de cáncer de hígado en aquellas personas que tienen factores de riesgo por dos cosas, porque no había las instalaciones para hacerlo, que todo estaba volcado hacia el COVID, y siguiente, porque los pacientes tenían miedo de salir de sus casas. Entonces, recién que se empezó a disminuir la intensidad de la pandemia y que las personas están regresando a buscar un cuidado de salud, encontramos que si se detectan tumores ya son grandes o muchas personas están en etapas que son no tratables ya de la enfermedad. Entonces, en este momento la autoridad va a tener que voltear y decir, estos son mis programas prioritarios, vamos a tener que ver enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y enfermedades hepáticas y renales. Creo que eso fue, o sea, es importante porque todo esto ha hecho que también la población se dé cuenta como la importancia, o sea, quizá ahorita notaron la parte de que la mortalidad era mayor en estos factores de riesgo, en estas personas con estos factores de riesgo, pero ahora sí yo creo que están empezando a ver lo importante porque ellos mismos veían que estas personas son las que más mortalidad, más tenían un peor pronóstico, entonces están los pacientes más asustados de tener que estar ya mejor tratados, como con mejor cuidado en su diabetes. Ahorita, por ejemplo, muchos pacientes estuvieron con una ausencia de control en todo este tiempo de pandemia, entonces están tratando de retomar y ver cómo empezarse a cuidar. Creo que ahorita la sensibilidad de los pacientes en retomar su cuidado va a ser más importante. Doctoras, y bajo esta situación, ¿cómo llegan los pacientes a 2021? Porque las otras enfermedades no se detuvieron, no dijeron, el COVID-19 no me voy a enfermar de eso, no me voy a enfermar de COVID. O sea, las enfermedades se mantuvieron ahí. ¿Cómo se encuentra un paciente que ya traía estos problemas a la fecha? Yo lo que considero es que los pacientes están llegando muy descompensados. O sea, sí fue un año de querer estar en resguardo y están llegando descompensados en todo. Entonces, es lo que decía Laura, hay pacientes que tú ves que, bueno, vienen descompensados de su diabetes o casi todos vienen con mayor sobrepeso, no sé qué pasó con ellos, pero pues el resguardo, la inactividad que tuvieron. Entonces hay pacientes que, como normalmente no tenemos estudios previos de ellos, no sabemos cómo estaba ese hígado anteriormente, entonces ya no sabemos si es porque ya se descompensó y empezó con sobrepeso y empezó la enfermedad, o si ya eran pacientes que ya lo tenían pero no se había detectado. Entonces los pacientes ahorita están llegando muy ya como con muchas ganas de ya empezar a cuidarse, que eso esperemos, pero sí todos están conscientes de que se descuidaron mucho en esta pandemia por la inactividad o porque comieron más. Y por la falta de medicamentos. La falta de medicamentos fue algo mundial, o sea, no es algo mexicano, es una tendencia mundial. Hubo varios factores para esto de falta de medicamentos. Una, que se necesitaban más medicamentos en los hospitales. Otra, que desgraciadamente las fábricas que hacen medicamentos pues tampoco estaban activas porque su personal estaba resguardado. Entonces hubo una tal escasez de medicamentos tanto para la atención de COVID como para la atención de las otras enfermedades que claro impacta en los pacientes de diabetes. Ahorita hemos estado viendo pacientes que llegan con hemoglobinas glicosiladas, que es la que nos indica el control de la diabetes, súper altas, y los pacientes, claro, se sienten cansados, pero se acostumbran a este nivel alto, y eso es el perjuicio de su organismo, de sus órganos internos, en que ese exceso de azúcar empieza a afectar a todos los órganos, al corazón, al riñón, al hígado, a los nervios, al mismo páncreas, la vía urinaria. Entonces, sí es algo que está impactando mucho. Ahora, el paciente mexicano se caracteriza por ir al doctor ya cuando está en las últimas, cuando está con la lengua de fuera, perdonen la expresión, cuando debería de ser al revés, ¿no? Debería de haber una frecuencia de parte de las personas de acudir al doctor. Estas personas, los pacientes mexicanos, ¿ya se volvieron más conscientes del cuidado de su salud? ¿Hoy en día podemos decir eso? Yo creo que parcialmente ya empiezan, sí, ¿no?, a tener conciencia, porque tal vez les impactó la parte de la mortalidad que era mayor en pacientes que tenían factores de riesgo, entonces sí les asusta y quieren empezar a retomar, pero bueno, todavía yo creo que falta mucho más hacer para que ellos tomen en cuenta sobre el cuidado que deben de tener. Sí, además el hecho de que llegaba el paciente a su clínica, ya sea del Seguro Social, del ISSSTE o de la que le tocara,
y la veía cerrada y pues mis medicamentos, ¿no? Entonces ya como que se dieron cuenta de que eso era algo que es necesario, que algo que es es un servicio que tenemos por parte de las políticas sanitarias del país, pero que en ese momento se tuvieron que suspender y se dieron cuenta de cómo sí dependemos de esto, ¿no? Y que es importante ir a sus citas y no dejarlas pasar. No es solamente, me compro el medicamento en la farmacia, ¿no? Sino cómo estoy realmente, hasta dónde esta enfermedad me está afectando. Y ya para ir cerrando, con todo esto que dicen, pues parece un panorama muy lúgubre. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Hay algo bueno que podamos esperar de todo esto? Bueno, pues hay que empezar a retomar, porque yo creo que sí, o sea, sí hay un túnel al final del camino. Okay. Sí, y es algo que siempre dicen, ¿no? Las crisis siempre son oportunidades. Creo que el hecho de la investigación que se hizo en las vacunas y que todos los pacientes, de todas las personas estaban enfocadas en que la vacuna de Pfizer está en la fase no sé cuál, y la vacuna de Moderna está en esta, y son nuevas tecnologías y este tipo de otras cosas. Y bueno, y en China se producen también vacunas buenas, y en Rusia hay una excelente vacuna, ¿no? Y luego cómo fueron llegando a nuestro país. Bueno, eso abre la oportunidad a que las personas conozcan qué es el desarrollo de un medicamento, ¿sí? Y cómo esto impacta en el hígado graso es que en todo, como ya hemos dicho durante muchos años, que no hay tratamientos aún y que todo está en investigación, cómo va esta investigación evolucionando. Sí hay buenas noticias, durante este año hubo avances en los tratamientos. A pesar de que había muchas veces dificultades para hacer la logística de las investigaciones, se lograron hacer, y hay muchos medicamentos que están ya en la fase 3, y ahora sí muchos entienden qué es la fase 3 en el desarrollo de un fármaco, y que van a impactar y que pueden ayudar a la población mexicana. Y bueno, doctoras, ya para cerrar, ¿qué va a ser lo más importante o lo más destacable que va a poder ver la gente en sus teléfonos, en su casa, en su computadora de esta jornada del 2021 Nash Day? Cosas importantes. Primero, ahora que tuvimos todo esto de la pandemia, creo que la mente y la visión de todos, de la población, se ha enfocado más en los progresos de la medicina, ¿sí? y de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, todos estuvimos pendientes de las fases de la vacunación, claro, ¿no? de los protocolos de si la vacuna del COVID, la de Pfizer, la de Moderna, y cómo eran nuevas tecnologías, ya no la típica vacuna del virus vivo atenuado, del virus muerto, del antígeno, sino que se empezaron a ver que hay desarrollos en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos o en Europa, en Rusia, en China, y que eso finalmente, como la carrera, ahora sí que fue una carrera contra el tiempo, nos dio por fin productos que tecnológicamente avanzados, muy buenos, y que están haciendo que esta pandemia disminuya. Esa misma tecnología y partes de tecnologías ya se están aplicando a otras enfermedades, y entre ellas al hígado graso. Y a pesar de todo lo difícil que ha sido lograr aprobaciones en este tiempo, en que todas las autoridades de todas partes del mundo, digo, no soy exclusivo de México, tenían retrasos para las aprobaciones y para revisar los protocolos y todo, se han logrado avances. Vienen nuevas moléculas más específicas y ya en fase 3 hacia ciertas partes de esta enfermedad. Por ejemplo, vienen, podemos decir, medicamentos que vienen hacia los receptores de la tiroides, unos receptores muy específicos que están en el hígado y que no se comparten con el corazón ni con otros órganos. Y esos medicamentos están logrando que se metabolice, o sea, que se procese la grasa del hígado, ¿sí? Otros medicamentos importantes son los medicamentos que vienen con los receptores de los proliferadores de los peroxisomas, que
es fácil decir PEPAR gamma, ¿no? PEPAR, PEPAR alfa y PEPAR delta. Y esos medicamentos que, bueno, ya se analizaron los estudios de los primeros medicamentos y que se dieron cuenta que no tenían la suficiente fuerza, hay nuevos medicamentos que ya vienen en fase 2 y en fase 3 que son más específicos hacia el hígado y que además que no tienen otras, digamos, efectos adversos como podían tener los primeros medicamentos, principalmente en seguridad cardiovascular. Otros medicamentos que son importantes en esto son los agonistas de un receptor que se llama farnesin, y allí hay digamos, el prototipo se llama el ácido beticólico, que el único problema es que les provocaba mucha comezón a los pacientes. Ya vienen 2 o 3 medicamentos que no tienen este efecto adverso y que sí mejoran mucho el hígado. Finalmente, quiero dejar a la doctora para que hable de un grupo de medicamentos que es muy prometedor, que son los receptores que van enfocados hacia los receptores de las incretinas y que son medicamentos que compartimos con la diabetes. Bueno, pues está muy interesante porque uno de los medicamentos en los que estamos con muy buenos resultados, pues ahorita en fase 2 son estudios que ya se están reportando contra los receptores GP1, que es la Tensipatida y la semaglutida. La semaglutida, normalmente lo que nos ha llamado la atención de estos pacientes es que actúan a un nivel, sobre todo en los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 y los que están con sobrepeso, pero sobre todo con obesidad, porque en estos pacientes normalmente les va a aumentar mucho la parte de la saciedad y entonces actúan a nivel nervioso central. Eso les ayuda a que tengan una saciedad y no solo va a mejorar la pérdida de peso, pero también va a mejorar mucho sus niveles de glucosa. Entonces los pacientes es increíble porque no va a mejorar tanto, se ha visto que mejora la parte de inflamación del hígado, de los biomarcadores a nivel inflamatorio, de la fibrosis, que también se ha visto en comparación con otras cosas, con otros medicamentos que ya se habían probado antes, o con medicamentos o con placebo. Y son pacientes que, aunque tuvieran algún efecto adverso, esto son mínimos y les está haciendo hacer una pérdida de peso muy notoria a los pacientes, y no se ha visto que la pérdida de peso en sí sea lo que les está causando la mejoría a nivel hepático simplemente, sino que esto sí tiene que ver con la parte de la mejoría en lo que es la lipogénesis del hígado. Sí, y finalmente, bueno, vienen otros desarrollos muy interesantes que son parecidos a lo de la vacuna de Moderna, en que son los oligonucleótidos contraceptivos. Entonces, esos son unos medicamentos que van a revolucionar totalmente cómo se tratan estas enfermedades, y bueno, ojalá que algún día lleguen a México. Ojalá que sí, y sobre todo parece que la pandemia logró hacer que estas distancias que parecían el año pasado todavía muy lejanas, ¿no? Cuando hablamos la primera vez de esta jornada de salud, ahora se ven más cerca. Sí. Ahora, gracias a la pandemia, que de alguna manera incentivó a que los laboratorios se pusieran las pilas. Doctoras, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Nada, pues gracias a ti. Y gracias a todos los que han participado en nuestras jornadas de salud, porque es muy importante que como médicos y como sociedad estemos pendientes de qué es lo que nos pasa. Y Aldo, yo creo que es muy importante también ver la parte que estemos muy atentos a lo que es el Día Internacional del Hígado Graso, el 9 de junio, que vamos a estar platicando mucho de esto y de estas nuevas moléculas. Muchos médicos expertos van a estar en esto. Y gracias a ustedes que están en sus pantallas viendo y escuchando a las expertas, a los expertos en esta materia. Por favor, cuídense y pónganle atención a este tipo de enfermedades de salud. Aldo Rafael Gutiérrez, hasta la próxima. Hasta luego.